Hola, bienvenidos a nuestro canal History ICE. Siglo XXI. México se enfrenta en materia educativa a retos y obstáculos similares a los que se presentaron en las postrimerías del Porfiriato, los años de lucha de la Armada y en los años 20. Los educadores aún no se desvelan por encontrar los medios idóneos para llevar las primeras letras a centenares de comunidades aisladas, dispersas y heterogéneas. Para las autoridades en la actualidad, la difusión de la educación básica constituye, igual para que los gobiernos revolucionarios, la meta prioritaria a la vez el mayor desafío. Construcción educativa. El asesinato de Carranza dejó libre el escenario político a la dinastía Sonoroeste, que conservó el poder más de una década. Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles emprendieron la tarea de volver a poner en pie al país, devastado a causa de 10 años de guerra civil. Para lograr la meta de reconstruir al Estado había que garantizar la legitimidad y la estabilidad del gobierno mediante el apoyo de las clases populares. Los gobiernos de Obregón y Calles, hombres fuertes de esta década, tuvieron rasgos distintos, pero también características comunes. Yucatán, pionero del racionalismo educativo. Las filiales de la Casa del Obrero Mundial se habían convertido en el núcleo de las insípidas organizaciones obreras en varios estados. En Yucatán las condiciones fueron especialmente propicias para acoger las propuestas sobre la escuela racionalista, pues de la reforma educativa ya habían andado un buen trecho cuando en 1915 el gobernador Salvador Alvarado propuso la creación de la Casa del Obrero Mundial. En el campo educativo se habían realizado interesantes experimentos. En 1888, por citar un ejemplo, la Escuela Preservativa de Izamal, Yucatán, dirigida por Tiburcio Mena, puso en práctica innovaciones pedagógicas semejantes a las europeas. La verdadera escuela era la de la ciudad de Izamal. Después de sus trabajos escolares, los niños dirigían a los diferentes talleres y fábricas que escogían libremente para aprender un oficio. El maestro derivaba las abstracciones y las tareas más importantes de esos conocimientos prácticos. Los niños completaban su educación en las calles con juegos, obras de teatro, funciones de títeres y ofertones. Y orfeones. Títeres y orfeones. En 1905, el Instituto Literario del Estado se pusieron en práctica algunas de las innovaciones metodológicas que formaban parte de la escuela racionalista. Unos años después, en 1909, un núcleo de intelectuales del que formaba parte José María Pino Suárez organizó la Liga de Acción Social para estudiar la liberación de los campesinos y fundar escuelas rurales. La escuela racionalista ocupó la atención de los casi 2000 asistentes al primer congreso pedagógico celebrado en Mérida en agosto de 1915. A pesar de la oposición de un nutrido grupo, la mayoría de los maestros la aceptó. Uno de sus más encontrados enemigos fue el jefe del recién creado Departamento de Educación Pública y el estrecho colaborador del general Alvarado, Gregorio Torres Quintero, quien señaló que el nuevo modelo educativo era producto de la mente calenturienta de algunos maestros de esta región tropical, y que el kilómetro dictamen era un estropajo de palabras desde un principio hasta el fin, de que brilla solo de otro chispazo. El saldo de la lucha. El campo de batalla fue una vasta de escuelas de castellanización y de primeras letras. La labor de educativa que maestros, escritores, periodistas, escenistas, actores de teatro y corridistas llevaron a cabo afuera de las aulas compensó en parte los estragos de lucha que ocasionó en la vida escolar. La guerra civil tuvo un costo social muy alto. Se estima que entre 1910 y 1920 cerca de 2 millones de personas murieron por causas relacionadas directa o indirectamente con aquello. Pudo contrarrestar sus efectos en el censo de 1920. Arrojó 1 millón de habitantes a menos que el de 1910. Cientos de miles perdieron la vida en el campo de batalla, ejecutados por el enemigo por falta de atención médica o causa de las pésimas condiciones sanitarias de hospitales improvisados. Innumerables ciudadanos fueron víctimas de asaltos y saqueos en poblaciones, caminos y trenes.
así como de masacres colectivas perpetradas por los huestes revolucionarios, cuyos desmanes son bien conocidos. Los mismos grupos levantados en armas condenaban la violencia de sus oponentes. Zapata, por ejemplo, censuró en más de una sola ocasión los abusos de los carrancistas. La soldadesca llamada constitucionalista se ha convertido en el azote de las poblaciones y de las campañas. En los campos roba semillas y ganado y de animales de labranza. En los pueblos pequeños incendió o sacó los hogares de los humildes. Comete asesinatos a luz del día y organiza la industria del robo de la alta escuela. No todas las regiones fueron afectadas de la misma manera. Las zonas de enclaves y manufacturadas de inversión extranjera como Sonora y Nuevo León le resultaron menos perjudicadas que Laguna, Morelos o Durango. El movimiento carrancista contó con varios intelectuales y hombres de letras, así que desde el inicio tuvo sus propios periódicos. El Constitucionalista, por ejemplo, se publicó desde el 2 de diciembre de 1913 y siguió paso a paso la marcha del ejército. Esta facción hacia la capital se siguió duplicando durante la compañía militar en Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo y Monterrey, y después de eso se fue a la Ciudad de México. Una vez ocupada, algunos periódicos como El Sector se imprimieron a bordo de trenes, ¿se imaginan? La propaganda constitucionalista se extendía hasta la línea fronteriza con los Estados Unidos. El Eco de México se publicaba en Los Ángeles. La Vanguardia era el periódico más original del seno del constitucionalismo, mientras que El Pueblo, publicado en Veracruz por Félix Palavini, pues se distribuía al paso de los ejércitos constitucionalistas. En 1916, el mismo Palavinici fundó El Universal. En un abrir y cerrar de ojos se convirtió en el periódico más leído del país, junto con otros diarios, como El Constituyente y El Zancudo. Fue vocero de los trabajos del Congreso Constituyente. El mismo contó además con un original agente en propaganda revolucionario que lo mismo podía ser estudiante, un obrero, un artista o un intelectual. Cruzada contra la ignorancia. La colaboración de maestros normalistas ha sido menos ponderada, a pesar de que trabajaban con más eficiencia. Muchos de ellos, como Luz Vera, prestigiada autora de un importante método de lectura y escritura en uso durante el gobierno de Calles, no solo tuvo varios alumnos a su cargo, sino que coordinaba a otros maestros. Los preparatorianos perdieron pronto su entusiasmo y, con frecuencia, abandonan sus clases pretextando exámenes, salud precaria, exceso de trabajo y raquítico. Número de maestros registrados en la Universidad de Augusto en diciembre de 1921 a 1962. En total, una buena parte no concluyó su tarea. Con los alumnos hubo poca comunicación, faltó hacer ver a los futuros alfabetizados la importancia de aprender a leer y escribir. Quizás por eso su respuesta fue menos entusiasta. Uno que otro maestro llegó a tener un nutrido grupo, pero la mayoría solo tenía unos cuantos discípulos. A los 162 maestros citados correspondieron, según informes de la universidad, 2.163 alumnos, obreros, vendedores ambulantes, madres de familia y niños pequeños se reunían en un mismo local, lo que desalentaba a los adultos, sobre todo a los hombres, quienes se cohíban por su torpeza. Los pupitres infantiles los incomodaban a leer textos coreanos o corear el silbario los avergonzaba. Ante su resistencia a aprender a leer y escribir, hubo que recurrir a los señuelos como la enseñanza de algún oficio o entregarles un obsequio. Los grupos homogéneos, sobre todo los de los obreros, dentro de las fábricas, dieron mejores resultados. Los improvisados maestros tenían a su vez que improvisar el material didáctico y echar mano de acuerdo con las indicaciones de la universidad, de los textos en uso de primarias o de cualquier otro que tuvieran a su alcance. Algunos maestros iluminados empleaban métodos innovadores como la guía metodológica de la enseñanza de la escritura y la lectura Pretzamen, que trataba de evitar el martirio de aprender a leer y escribir y la amargura que no producía
el deletreo o el popular método onomatopéyico de Gregorio Torres Quintero, que introdujo el fonetismo imitando los ruidos y voces de la naturaleza, pero los más forzaban a sus alumnos a deletrear el primer libro de lectura de Luis Mantilla o el Silabario de San Miguel. En varios lugares, como en Oaxaca, la ayuda de la Secretaría de la Educación Pública se desvió de la educación, por lo que Vasconcelos, arrepentido de su idea, aseguró que de ahí en adelante no se volvería a dar un solo centavo a ningún gobierno local. Los inspectores descubrieron varias anomalías en las escuelas federales, por ejemplo, que algunos políticos utilizaban el dinero de la Secretaría con fines personales, pero también con frecuencia los propios inspectores fueron destituidos por alterar la lista de alumnos o por levantar actas sobre visitas y entrevistas inexistentes, cursos no impartidos o conferencias no dictadas. No obstante, la resistencia del gobierno federal pudo crear su propio sistema educativo en todo el país, dictar pautas y además intervenir en las escuelas de los estados. Y esto sería todo por nuestra parte. Gracias.